Gerardo Acevedo Danachi está en la línea, le agradezco mucho que esté con nosotros, especialista en temas internacionales, la relación Estados Unidos-México. Gerardo, buen día, habla Javier Villegas. Muy buenos días, Javier, a tus órdenes. Vamos a cederte el espacio. Gerardo, las cuestiones técnicas tú las tienes mejor que yo, técnico-legales. Cuéntanos todo sobre el asunto del señor Yarrington, por favor. Mira, Javier, realmente no cabe duda que la vida da muchas vueltas y ayer todos fuimos testigos cómo el escenario le cambió completamente a Thomas Yarrington en Texas, concretamente en Brownsville. Los días de gloria donde eran recibidos por el gobernador o por los alcaldes quedaron atrás. Ayer finalmente fue presentado ante la Corte Federal. Alrededor de las 11 de la mañana llegó en un convoy que estaba supervisado por un helicóptero. Había una gran cantidad de periodistas, algunos familiares que lo acompañaron. Y bueno, pues a las 1:30, como estaba programado, fue presentado para que se le instruyera sobre los cargos que tenía en su contra y los derechos que tiene cualquier procesado. Sabemos que se leyeron 8 de los 11 cargos que derivan de una acusación que le hizo el gran jurado ya desde el 2003. Y bueno, pues hay 3 cosas particulares que resaltan de esta audiencia de tan solo 20 minutos. Primero, que se le negó el derecho a ser procesado en libertad debido a los antecedentes del caso. Segundo, que manifestó no tener recursos financieros para poder contratar un abogado particular, por lo cual se ordenó ahí mismo que se le proporcionara un defensor de oficio, con la salvedad de que si durante el proceso él llegara a contratar algún abogado particular, pues tendrá que reembolsar a la corte los gastos de los honorarios del defensor de oficio. Y el tercer punto, bueno, pues que se le fijó una fecha para que regrese a los tribunales, que será dentro de una semana, para que ahí él se declare ya sea inocente o acepte los cargos en su contra. De ahí va a depender cuál es el desarrollo de este proceso. Yo adelanto que se va a declarar inocente y bueno, se va a empezar este proceso que puede alargarse por mucho tiempo. Fue un tema de mucha expectativa, vimos que hubo muchas medidas de seguridad y bueno, pues ahora el escenario es completamente desfavorable para Thomas Yarrington. A ver, entonces el señor dice que no tiene dinero ahora. Así es, muchos dicen podría andar en Italia, andaba paseando ya en Florencia, pero ahorita él manifestó que no tenía dinero para contratar un abogado, que no había tenido contacto con su esposa e hijos, que inclusive pues la razón por la que supuestamente no se presentaron ayer en la corte es que ni siquiera tienen visa para ingresar a los Estados Unidos, y sí vimos que acudieron algunos de sus hermanos encabezados por el pastor Víctor Álvarez. Sí, a ver, ¿la esposa del señor Yarrington y sus 2 hijos no tienen visa? Según se dejó saber en los medios de difusión, era el motivo por el cual no estaban ayer en la corte. Eso es. A ver, ¿cuándo es que deben designar al defensor de oficio? Ya de inmediato el magistrado federal Ronald Morgan pues ordenó que se le proporcionara la asistencia de un abogado de oficio. También déjame mencionarte, Javier, que contactamos en la mañana a las autoridades del Consulado de México para saber cuál era la posición del gobierno federal mexicano en relación con el caso Yarrington. Sentimos que estaban un poco sorprendidos, me daba la impresión de que ni siquiera iban a asistir a la audiencia, y bueno, pues ahí comentamos que el gobierno de México tiene un doble papel durante este proceso. Por una parte, están obligados a prestarle protección consular a un detenido de nacionalidad mexicana si así lo solicita él o sus familiares, y por otro lado tienen que estar muy pendientes de este proceso, ya que México está pidiendo la extradición de Thomas Yarrington. Sí, ahí no finalmente, bueno, pues sí hubo representantes del consulado que estuvieron presentes, ¿verdad? Sí, ahí me detengo un poco, Gerardo, tú eres el experto. A ver, ¿cómo que el consulado no está al 100% con el tema?
Mira, a mí me llamó mucho la atención. Yo esperaba que el titular del consulado estuviera presente en la corte, es un tema fundamental. Al final de cuentas mandaron a la jefa del Departamento de Protección a un asunto de una trascendencia muy grande para nuestro país, para Tamaulipas, y bueno, pues le dieron seguimiento, pero yo veo que nada más como de oficio. Sí, ¿esto te parece extraño? Sí, me parece muy extraño porque es un tema fundamental. Yo siempre he dicho que el consulado debe basarse en sus labores de protección, en los asuntos legales de los deportados, de los detenidos, ante todo. Y bueno, pues aquí en el sur de Texas ya hay una tradición donde están un poquito más enfocados en cuestiones sociales o culturales. Sí, te repito, te digo esto porque recuerdo con mucha claridad cuando el gobierno francés tuvo detenido, estaba detenida en México Florence Cassés, supuesta secuestradora. El gobierno francés fue muy claro ante Felipe Calderón, en aquel entonces presidente de México, diciendo: no nos importa si es culpable o inocente, no nos importa si mató o no mató, ella es francesa y nosotros defendemos a todos los franceses. Vaya, sin llegar a extremos, y en eso corrígeme, el experto eres tú, Gerardo, a extremos de desgarrar vestiduras, ni de hacernos a favor o en contra del señor Tomás, que hoy lamentablemente está en la situación. El gobierno está obligado a estar con él. Así es, Javier, y sin llegar al extremo de la posición francesa, en el caso de México queda muy claro que las representaciones consulares deben de prestar protección a sus conciudadanos que se encuentran detenidos o acusados en tribunales extranjeros, y esto no quiere decir que por ser mexicanos estén excluidos de responsabilidad penal ni que vayas a exigir que no se le aplique la ley. Simplemente debes de cerciorarte que sea procesado y que las reglas sean aplicables al igual que si se tratara de un estadounidense. Y yo creo que es ahí donde estaba la función principal del Consulado de México, y además pues observar cuál es la situación, si al final de cuentas es librado de estos cargos, porque hay que recordar que la presunción de inocencia se tiene en los Estados Unidos y ahora en México, ¿verdad? Él hasta hoy pues es un hombre inocente, pero sin embargo pesan 11 acusaciones muy graves por las cuales él puede llegar a ser sentenciado hasta 2 cadenas perpetuas. Recuérdanos otra vez, pidió 2 cadenas perpetuas el juez, ¿y qué más? Bueno, mira, de hecho la lista de cargos que tiene en su contra es muy grande, son 11, pero te destaco que de entre ellos las principales es la violación a la ley de crimen organizado, corrupción y chantaje, conocido como el Acto Rico. Está acusado de conspirar y hacer declaraciones falsas ante los bancos de los Estados Unidos que están asegurados por el gobierno federal. Está acusado de lavado de dinero, está acusado de tráfico de drogas, está acusado de recibir dinero de los carteles que operan en el norte de México y, bueno, pues de utilizar estos recursos para adquirir ilícitamente propiedades en el estado de Texas. La lista es muy grande y haciendo un desglose de las penas que acarrean cada uno de estos delitos, pues puede llegar a ser sentenciado hasta 99 años de prisión. 99 años, porque ayer leíamos 2 cadenas perpetuas. Mira, se hace un desglose, te puedo comentar. Por ejemplo, si de las violaciones a la ley del Acto Rico puede alcanzar hasta 20 años de prisión máxima. Aquí lo que quedaría pendiente es ver si le aplican las máximas o la mínima, pero el lavado de dinero lleva una pena de 20 años, el tráfico de drogas lleva 10 años. Y bueno, si le suman las máximas, podrían llegar a recibir hasta 2 condenas de lo que se llaman perpetuas, que serían de 90 años, corrijo. ¿Tú pronosticas que él se va a declarar inocente? Yo pronostico que él se va a declarar inocente, va a empezar a negociar y bueno, dependiendo de cómo coopere con información y con la entrega de recursos, será la condena. El argumento de no tener dinero para contratar un defensor privado se le puede revertir. No es lo mismo tener un defensor
privado que un caso público. Estamos viendo en el caso del Chapo las diferencias que hay. Sin embargo, yo creo que Tomás Yarrington, en el objetivo de querer, pues, no revelar dónde tiene sus ingresos, pues, optó por la salida más fácil, decir no tengo dinero. Esto se le puede revertir, va a ser un proceso muy largo, el expediente pues contiene miles de páginas, vamos a ver cómo participan los testigos protegidos y sin duda pues esto va a tener una repercusión sobre todo en los medios políticos del estado de Tamaulipas. Yo creo que hay mucha gente que está nerviosa, que no sabe cómo va a estar implicada. Es fácil sacar a deducción que alguien que ya debe de estar muy preocupado es el también exgobernador Eugenio Hernández, porque pues está siendo requerido por las autoridades americanas y prácticamente con la detención y cooperación de Yarrington, pues tendría un paso ya del otro lado del río. Es cuestión de que el gobierno federal se lo pida al gobernador de Tamaulipas, no que lo lleven para confrontarlos. ¿Podría darse un escenario de ese, verdad? ¿Verlos a los dos confrontados? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Se puede dar este escenario y podemos tener más sorpresas y no es difícil descartar que este asunto llegue no solo a Eugenio Hernández, sino podría llegar inclusive hasta el mismo exgobernador Egidio Torres, porque hay que recordar que aquí se está hablando también de ingresos ilícitos que se destinaron a campañas políticas y la cadena dentro del PRI pues llega inclusive hasta México. Sí, y máxime, ya sé que tengo que irme al corte, agradeciéndote Gerardo, máxime lo que, no olvidemos lo que dijo el señor Osorio Chong, que estuvo antier aquí en Tampico en una gira política. Gerardo, te lo comparto, igual ya lo sabes. Él dijo, el caso del crimen de Rodolfo Torre Cantú no está cerrado. Y está, para los que no lo saben, fue el hombre más informado de México durante 6 años casi, el secretario de Gobernación. Que lo diga él no es cualquier cosa, Gerardo. El caso del crimen de Torre Cantú. Así es, y no es Vox Populi que, bueno, pues se le relaciona a Tomás Yarrington en estos acontecimientos y sin duda, pues ahora va a estar sujeto a fuertes interrogatorios. Creo que así fue durante el fin de semana. Por la forma en que llegó vestido, pues vemos que no tuvo ningún contacto con familiares, obvio, con ningún abogado, y fue sometido a interrogatorios, y así va a continuar. ¿En qué cárcel está? Ya 10 segundos. ¿En qué cárcel está el detenido en este momento? Mira, se dejó saber que iba a estar en la cárcel del condado de Cameron, en lo que se llama Carrizales. Sin embargo, hay versiones de que no es así, que ha sido trasladado a un centro penitenciario en el condado de Willacy. Sí, es lo que me dijeron esta mañana mis contactos que están en Willacy, pero eso lo dejamos para la próxima. Gerardo, un abrazo, que tengas bonito día. Hasta luego, a tus órdenes.